lo cual eh, voy a requerir de ustedes su participación, obviamente los que han podido asistir a las clases síncronas, tomándolas estas participaciones desde el punto de vista positivo en sus calificaciones, ¿no? Quienes participen activamente, siempre estoy haciendo un apunte de su participación para obviamente eso adherirlo a sus calificaciones en las revisiones de las notas, ¿no? Entonces, les voy a pedir por favor que dentro de mi clase puedan estar conectados con cámara encendida para ir desarrollando la construcción de nuestro material y de nuestro módulo. En esta primera fase voy a presentarles el plan de trabajo que tenemos que realizar. Es algo sencillo. Em, si están ahí presentes, me preocupa que no han dado señales de vida y tampoco están conectados con cámara. Buenas noches. Buenas, ¿me Doctora, escucha? buenas noches. Muy Muy buenas buenas noches, noches, doctor. doctora. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Qué gusto. Doctora, buenas Cabezas, ¿cuál es su noches. nombre? Perdón, la tengo que encabezar. Francisco Abel Cabezas. Muy buenas noches, doctor Muy Francisco, buenas doctor noches. Kadir, doctor Gabriel. Gracias por estar conectados. Siempre, como les dije, voy a tomar positivamente su participación con cámara. Al resto del grupo, por favor, también ya conectarse. A veces tengo que hacer este requerimiento por la naturaleza, como les dije, del módulo que vamos a desarrollar. Muy bien. Paso a presentarme en este tercer módulo que vamos a desarrollar, que es el sistema de recursos de medios, líneas jurisprudenciales, análisis y resoluciones de casos, de este diplomado magno de programa que ha desarrollado la Universidad Pública del Alto, ¿no? Esta prestigiosa casa de estudio, con los profesionales que estamos asumiendo como docentes, que somos meramente especializados en materia constitucional, ¿no? Me presento, mi nombre es Grisel Rosalinda León Romero. Soy abogada y relacionista internacional de base, tengo estudios posgraduales en educación superior tecnológica, derecho administrativo, procedimiento administrativo, auditoría jurídica, defensa internacional de los derechos humanos y en general de derecho constitucional y procesal constitucional. Ahí vemos jurisdicción, procedimientos, ¿no? Tengo maestrías en esas áreas y además soy egresada del doctorado de la UNSA en Derecho Constitucional y Administrativo. He fungido como docente hace varios años de pregrado y posgrado. Y bueno, también he trabajado como investigadora del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia durante más de 4 años, ¿no? Entonces, también he asumido como asesora legal de instituciones públicas y privadas y en este sentido, pues, me presento no para en un sentido obviamente de que ustedes puedan tomar estas referencias para hacer sus preguntas, eh, para, para que tomen a mi persona como una referente desde el punto de vista académico, en ese sentido, hacerme todas las consultas que les surjan del desarrollo de los módulos, ¿no? En este módulo vamos a ver diferentes situaciones, ¿no? Aquí como tal, si vemos medios y recursos de impugnación, no quiero que se confundan. El punto de vista que vamos a desarrollar es meramente constitucional. Entonces vamos a ver a esta acción, que es la impugnación, como una garantía constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia, el módulo que vamos a desarrollar esta clase. También vamos a ver a los recursos ordinarios en el marco del principio del cumplimiento del principio de subsidiariedad, que es requisito sine qua non, es decir, sin el cual no, requisitos formales para interposición de algunas acciones constitucionales y algunos recursos constitucionales que se dan en el marco de las funciones que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional posterior a la emisión de la sentencia constitucional, que son el recurso de queja y sobreseimiento. Entonces, en este sentido, yo quería obviamente presentarles este, el contenido temático de manera general para que ustedes puedan tener claro de cómo vamos a trabajar en este módulo. En cada uno de los puntos vamos a ver, tratar de ver obviamente, ¿no? Normativa nacional e internacional, jurisprudencia y también vamos a tratar de hacer las resoluciones de casos acorde a cada sesión que vamos a ver, ¿no?
En este sentido también quiero mostrarles el sistema de evaluación que vamos a tener. Para esta semana vamos a tener una tarea, una evaluación y un foro. Yo creo que ustedes ya están familiarizados con las evaluaciones que tiene la Universidad Pública del Alto, que son obviamente en este sentido un poco rígidas de acuerdo al reglamento. Y en este sentido tenemos 4 semanas de desarrollo, cada una con su tarea, su evaluación y su foro, estas 4 puntuadas en 25 puntos y con un puntaje final de 100 puntos, ¿no? Al cual ustedes van a acceder. Y nuevamente, quienes no asistan a clases síncronas, porque desde el punto de vista, por así decirlo, del desarrollo del módulo, es totalmente virtual. Sin embargo, como les dije, se calificará positivamente la participación en clase con cámara encendida. Como hemos quedado y como les comenté en el transcurso de la semana, hemos quedado en un horario de 7 a 9 de la noche los días sábados, por cuestiones obviamente de cruce horario, pero esto es extraordinariamente solo en este módulo, ¿no? Y hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les gustaría, no sé, profundizar algo sobre el tema o tienen alguna duda sobre el tema del desarrollo temático? ¿Nadie? Doctor Jesús, Walter Jesús, muy buenas noches. Gracias por estar con cámara encendida. Doctor Johnny Valderrama, lo mismo. Muy bien, yo creo que lo tienen claro. Vamos a dar paso con relación a las tareas y que no me preguntan, ¿vieron? A veces se nos pasa. Voy a tratar de habilitárselas, finalizando, ¿no? Para los domingos en la noche, a las 10 de la noche, por favor, ¿no? Porque si lo pongo a las 12 de la noche, me van a llenar de mensajes a las 12 de la noche que algo pasó, ¿no? Y para evitar inconvenientes, siempre pongo a las 10 de la noche los días domingos. La primera tarea, evaluación y foro, lo voy a habilitar el día lunes a primera hora, porque tengo que hacer algunas coordinaciones aún con el ingeniero encargado de este diplomado, para poder subirles a ustedes las consignas específicas de las primeras actividades, ¿ya? Lo regular va a ser siempre habilitado el día sábado hasta el día domingo de la próxima semana. Y así vamos a tener para desarrollar nuestras respectivas actividades, ¿sí? ¿Tienen alguna duda sobre lo que les acabo de explicar? Doctorita, muy buenas noches. Muy Disculpe, buenas noches. ¿el examen va a ser virtual? Todos los exámenes de las 4 unidades son virtuales, doctor. Son Muy bien, dentro de plataforma, ¿ya? está Entonces, bien. eh, claro que sí. Son exámenes desarrollados en falso y verdadero y opción múltiple. Eso para que ustedes estén más tranquilos, ¿ya? ¿Qué tiempo tenemos para eso, perdón? Voy a darles una hora de desarrollo, ¿ya? Una hora de Al- desarrollo de sus evaluaciones. Mi intención tampoco es que ustedes, obviamente, tengan una nota a plazo, sino lo que yo deseo es que ustedes realmente aprendan, ¿no? Entonces, muchas veces voy a hacer preguntas reflexivas y todo lo avanzado en clase es lo que va a entrar en la evaluación, ¿sí? Lo que entiendo es que Avanzamos en la mañana va a sesión. ser a No, las no, 10 de no, la no. noche. Nos va a subir. ¿Cuándo va a ser el examen? Disculpe. El examen, ustedes una vez ingresan, pueden desarrollarlo. Primero que pueden desarrollarlo durante toda la semana, pero una vez ingresan tienen una hora para desarrollar. Entonces, de recién esta primera actividad, yo les voy a comunicar por plataforma, va por WhatsApp. Cuando se va a habilitar en plataforma, pues aún estamos coordinando con el encargado del módulo, pero yo estimo que el día lunes a primera hora ya ustedes van a tener la posibilidad de hacer sus actividades, ¿ya? Perfecto. De lunes tenemos hasta el día viernes, me Hasta el imagino. día domingo a las Hasta el 10 día de la domingo. noche. Sí, todas sus Perfecto, me quedó actividades. claro. Ya, Gracias. muy bien, doctor Benito. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda más del avance de clase? Ahora vamos a iniciar con nuestra primera unidad. Ustedes entenderán, a veces hay un punto
de conversación, de charla con los docentes, pues nosotros tenemos el tiempo medido y es un módulo que conlleva una materia amplísima, tenemos que prácticamente correr, entonces voy a tratar de finalizar, aunque voy a parar, si alguno de ustedes tienen alguna duda, el modus operandi va a ser de que ustedes me levanten su mano con las reacciones, yo sé que ustedes ya saben participar, ¿no? Entonces levantan la mano y hacen su pregunta. De todas formas, como le he dicho, yo estoy puntuando las calificaciones, las participaciones positivamente. Muy bien, en esta primera unidad, que es la impugnación como garantía constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos que desarrollar primeramente eh, a qué nos referimos con garantía, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que nuestra actual constitución política del Estado como instrumento normativo acapara en demasía la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos. ¿Alguien de ustedes me puede decir la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos? ¿Aún no saben cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos? Nadie. A ver, voy a ver quién está aquí. Manolo Vizcarra, ¿me escucha, doctor? Cristina, Georgina Roca. Ah, nadie sabe la diferencia aún no han llevado esa diferencia. Doctor Cabeza, Gracias, doctora. Tengo entendido que los derechos fundamentales son aquellos reconocidos por una constitución de un determinado estado y los derechos humanos no se reconocen en un estado, sino son a nivel mundial. Bueno, se deberían reconocer por todos los países. ya, muy bien. Esa es una diferencia importante, ¿no? Prácticamente hay algunos autores que solamente toman en cuenta lo que me está diciendo el doctor Cabeza y es muy cierto, solamente toman la característica de territorialidad en la disuasión o disuasión de estos conceptos. Muy bien, doctor Johnny Valderrama. Bueno, doctora, la diferencia, como mencionaba el doctor, principalmente radica en que los derechos humanos son derechos universales reconocidos a nivel internacional y en cambio los derechos fundamentales son aquellos derechos específicos protegidos en la constitución política de cada país y esencialmente en un funcionamiento de un sistema legal y político. Ya, está bien, ya vamos un poco adentrándonos en el tema de los sistemas. Vamos a tomar en cuenta estas dos participaciones para establecer la diferencia. Obviamente es una diferencia no desde el punto de vista conceptual. Y yo quiero que ustedes entiendan que la significación de los derechos viene a ser la misma a nivel nacional e internacional. Es decir, no porque esté reconocido a nivel internacional el derecho de la educación va a cambiar de significación a nivel interno, ¿no? En la Constitución Política del Estado. Estamos hablando de un mismo concepto y una misma significación en el marco del derecho, ¿sí? Sin embargo, la diferencia radica en que uno está reconocido desde el punto de vista del derecho internacional en el marco de este ceder de soberanía por parte de todos los estados, ¿no? Y el otro tiene que estar instaurado en la normativa fundamental del Estado, ¿no? No solamente estoy hablando desde el punto de vista territorial, ojo, porque la diferencia territorial es que uno es aplicable a nivel internacional, puede ser transnacional, que es los derechos humanos, y el otro es aplicable en territorio boliviano, sino también ya les estoy tocando el tema de la normativa internacional, está en estamentos jurídicos internacionales,
y el otro, que es los derechos fundamentales, es las normas fundamentales internas. En esta diferencia también quiero mostrarles que otra importante es los mecanismos de protección. Los mecanismos de protección de los derechos humanos se tienen que dar desde el punto de vista de mecanismos subsidiarios, es decir, mecanismos que se van a habilitar una vez concluyendo la situación interna, ¿no? Obviamente la Administración de Justicia Interna, en la vía internacional. En el caso boliviano, esto corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o también a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Dependiendo obviamente de la naturaleza de la violación al derecho. Y desde el punto de vista, obviamente, estos mecanismos subsidiarios, vamos a ver que en el marco interno los derechos fundamentales se protegen por los mecanismos internos, que eso viene a ser que las garantías. Y ahora, por eso es que tengo que hacer esa breve introducción, porque las garantías constitucionales tienen que estar obviamente establecidas en la constitución política de nuestro Estado, ¿no? Y ahí no estoy obviamente disociando estos conceptos, sino que estoy tratando de puntualizarles para que ustedes entiendan la diferencia entre derecho y garantía. ¿Por qué es que se dice que nuestra constitución es garantista, ¿no? En realidad este término de garantía es relativamente nuevo. Nosotros, si hablamos de las constituciones anteriores, no se hablaba mucho, no se decía que eran extralimitadamente garantistas. Y no es solamente un dicho, sino que es importante, obviamente, que ustedes analicen todo lo que engloba la constitución política del Estado, ¿no? Lo que intenta la constitución y establecer garantías es asegurar y tutelar principios, valores y derechos y reconocer que hay una fuerza, un poder que puede vulnerarlo, suspenderlos, transgredirlos, y ante este poder es necesario concebir un sistema, un ordenamiento jurídico que garantice, ¿no? Que no se vulneren los derechos y que no haya un abuso en el ejercicio del poder, ¿ya? Entonces, por eso que se habla de garantía en materia constitucional. Y vamos a señalar algunas características. Y la primera característica es que la Constitución en sí es una garantía contra el ejercicio del abuso del poder. Algunos de ustedes, me gustaría, por ejemplo, el doctor Kadir Camacho, ¿me escucha? Les digo que necesito que estén con la cámara encendida, participando activamente. No sé si está ahí el doctor. Buenas noches, doctora. Sí, sí, lo estoy escuchando, doctora. Doctor, una consulta, por ejemplo. En el desarrollo de su trabajo, ¿cómo esto usted lo ve cómo ha podido justificar, cómo se da el desarrollo jurídico en el marco de proteger los derechos, por ejemplo, ¿no? Y la utilización del instrumento normativo fundamental que es la Constitución Política del Estado? ¿Es garantista la Constitución? No sé si me escucha, doctor. Sí, sí, doctora, es garantista, ¿no? Porque, bueno, protege los derechos y garantías que son vulnerados, como vemos a diario, tanto por instituciones como por particulares, ¿no? Y como abogados que ejercemos nuestra profesión libre, tenemos, ¿no? El trabajo de identificar dentro de la Constitución estas garantías que están siendo vulneradas, ¿no? A las personas que acuden a nuestras oficinas, a nuestros bufetes, para que podamos, como le digo, identificar estas garantías y buscar la protección de estas garantías ante las instancias que corresponden. Y quiero mencionar y resaltar que no solamente esta garantía que tiene la Constitución hacia el Estado, no solamente es del Estado, es decir, de la cosa pública a los particulares, sino también entre particulares, ¿no? Entre públicos y entre particulares. Eso es muy importante señalarles porque muchas veces creemos que las garantías solamente se dan cuando la vulneración es por parte del orden público, de la cosa pública, de la administración pública o de la Administración de Justicia. Sin embargo, también existen conflictos entre particulares que pueden lesionar derechos
fundamentales y habilitar el ejercicio de las garantías constitucionales. Muy bien, entonces es cierto lo que dice el doctor Calle. Dice, en el ejercicio, nosotros tenemos en el ejercicio jurídico, solamente independiente, por así decirlo, y aún más en el ejercicio público, se tiene que tomar en cuenta el conocimiento de la Constitución y vamos a ver que el señalar incluso la impugnación como una garantía constitucional se hace necesario que nosotros estudiemos aún más de la Constitución. ¿Ya? Entonces, esta constitucionalización del ordenamiento jurídico es obviamente un proceso de transformación que ayuda obviamente que primero que se haga el ejercicio de control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, pues todas las normas internas tienen que estar sometidas a la Constitución y eso obviamente también corresponde no solamente a la legislación, sino también a la jurisprudencia y desde el punto de vista del pluralismo jurídico también estas tienen que estar sujetadas obviamente eh, las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? A la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Entonces, eso es una garantía que brinda nuestro Estado Plurinacional de Bolivia para, obviamente, consolidar las garantías. Entonces, primero, y obviamente ahí, después de esta breve introducción, tenemos que señalar qué son las garantías constitucionales. Y estas vienen a ser eh, un conjunto de normas, métodos, mecanismos, dispositivos e instrumentos de carácter procesal establecidos por la misma Constitución para asegurar la efectividad de los derechos, restablecer el orden constitucional cuando el mismo haya sido amenazado o transgredido, y en consecuencia defender la vigencia de la Constitución, permitiendo que lo que está escrito en el papel pueda ser vivenciado, es decir, materializado, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con las garantías constitucionales. Y estamos hablando de todas las establecidas en la Constitución. Sin embargo, podemos obviamente evidenciar que estas garantías se pueden dividir, porque como son el conjunto de normas, mecanismos, acciones, dispositivos, entonces es prácticamente todo lo que hace que se protejan los derechos fundamentales. En este sentido, existen garantías sociales. Estas garantías sociales o políticas se viabilizan en el ejercicio de los derechos de la esfera pública y en la participación de la esfera política. Y los derechos que se ponen en juego se refieren en gran parte a los denominados derechos civiles y los derechos políticos. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo paradigmático de los derechos sociales es la autotutela de derechos en el ejercicio del derecho a la huelga de las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Que está establecida en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado. Ahí podemos ver, ¿no? Pero sabemos por ejemplo, es controvertido, digo yo, y paradigmático, y lo pongo en la diapositiva, porque si bien nosotros lo tenemos establecido en la Constitución Política del Estado, el derecho a la huelga, y en este caso de los paros cívicos, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos evidenciado que eso ha hecho que se vulneren otro tipo de derechos, ¿no? Y tengo que admitir a sus compañeros que creo que se han salido, ¿ya? En este sentido, por ejemplo, me gustaría escuchar qué opinan sobre el tema del derecho a la huelga. Es muy importante, quiero que vean esto, ¿no? Que es la autotutela de derechos en realidad, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien? Creo que están acostumbrados a las clases magistrales. Es importante que ustedes participen. Doctor Walter Jesús, Doctora, ¿me podría repetir su pregunta, por favor? Buenas noches. muy buenas noches. Estamos no sé si están viendo en pantalla, igual como que no les pregunté. Acabo de compartirles y estoy en en la fase de garantías sociales de las garantías constitucionales, una clasificación. Y estamos desarrollando la autotutela de los derechos, y en este sentido el ejercicio del derecho a la huelga, los trabajadores. Una garantía social, ¿no? ¿Cuál sería el tema controversial acá? ¿Por qué pongo yo un ejemplo paradigmático? Por ejemplo, lo que hemos vivido en los PAR.
Considero que la huelga, doctora, es como dice usted, un derecho de autotutela en razón a que cuando un colectivo se ve vulnerado en sus derechos, propiamente dicho, colectivos, tiene, ¿no?, la vía de activar el mecanismo de la huelga para hacerse escuchar, hacer valer algún derecho que considere que se le está vulnerando. ¿Y cuál sería lo contradictorio? A ver, vamos a escuchar al doctor Cabeza. Doctor Cabeza. Gracias, buenas noches nuevamente. Es muy controversial, ¿no? El tema del derecho a la huelga, toda vez de que si analizamos desde la óptica del derecho laboral, para llegar a la huelga se necesita transcurrir bueno, transcurrir diferentes etapas, mismas que van a llegar a un laudo arbitral y una solución, digamos, amigable para ambas partes. Pero yo creo que la Constitución ha tenido la visión de otorgar y proteger a la voz del trabajador, otorgándoles el derecho a la huelga, a poder manifestarse ante el empleador. Claro que sí. Sin embargo, obviamente sabemos que es una forma de un derecho, obviamente, que en algunas ocasiones tiende, obviamente, a perjudicar el desarrollo de otros derechos, ¿no? De los libres ciudadanos que no tienen o que no tienen la culpa, por así decirlo, de la situación que están pasando. Por ejemplo, con el tema obviamente, los bloqueos de las carreteras principales y situaciones que obviamente hacen un punto diferenciador en nuestro sistema económico, político y social del Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, quiero aclararles como les dije, es un ejemplo paradigmático, pero obviamente desde el punto de vista laboral, del derecho a la huelga es un logro, ¿no? Pues hace que, que se respete o un mecanismo de protección, obviamente, de los derechos masivos. Y esto nace del ejercicio del control social, ¿no? Importantísimo el tema del control social y una garantía que está establecida en los artículos 241 y 242. Y esto del control social es algo que está inmerso en nuestra Constitución como una característica especial, específica, que si ustedes pueden ver, sí, bueno, hablando en la práctica, obviamente ha tenido su, su, sus problemas, ¿no? En algunas instituciones públicas funciona de manera negativa. Sin embargo, obviamente la intención del constitucionalista, ¿no? Quienes han desarrollado la constitución política del Estado, era el que se haga una construcción colectiva de las leyes, ¿no? Y que el control social esté inmerso en todos los niveles del Estado. En este sentido, obviamente, hacen de que exista la participación de la población en ámbitos de la administración pública, que tienen que estar en la rendición de cuentas públicas, ¿no? Y estar organizados, obviamente, a través de sus representantes. Bueno, y ahí me dirán ustedes, ¿y quiénes los certifican? Debería certificar el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, obviamente hay falencias en la identificación de quiénes son los verdaderos controladores sociales. Entonces, sí, pero es una praxis que se desarrolla obviamente en el marco de la soberanía del pueblo. Muy bien, entonces podemos decir que estas garantías sociales vinculan directamente al ciudadano con el Estado, permitiendo la construcción de una nueva condición de estatalidad en la que el Estado no se encontraría escindido de la sociedad civil, sino en constante interacción, permitiendo contextualizar al Estado como la relación social y no como un sujeto o ente separado de la sociedad, ¿no? Eso es muy importante. Y muy bien, existen también garantías institucionales. Estas garantías son aquellas de carácter público y que están confiadas a la separación de poderes y las jurisdiccionales pueden ser políticas, ojo, en estas garantías institucionales pueden ser eh, jurisdiccionales y políticas, ¿no? Políticas y jurisdiccionales dentro de estas garantías institucionales. Y las primeras están confiadas a la separación de poderes y las segundas están confiadas específicamente a los órganos jurisdiccionales competentes. Es decir, las garantías políticas vienen a ser todo lo establecido en el diseño institucional de los órganos de poder, por ejemplo, el sistema de peso y contrapeso,
los controles internos, externos, transparencia de actos públicos, el diseño de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, también el control social que está obviamente autorizado y puede ser entre otras, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos autores como Rawls que denomina a estas como instituciones justas de la sociedad. ¿Alguien de ustedes, aparte de estas dos, tiene alguna otra que ustedes pueden decir, es una garantía institucional? ¿Trabaja protegiendo los derechos humanos, los derechos fundamentales dentro de nuestro Estado? ¿Un ejemplo? Yo como a veces pongo las cosas así a media, pero a propósito, para que ustedes un poco asocien y, sí, sí, el Ministerio Público de la Fiscalía debería ser, ¿no? Puedo tener mis críticas y trabaja para proteger los derechos fundamentales, obviamente en el marco de su labor, que es el tema de la acción penal, ¿no? Eh, dígame, doctor Cabezas. Tal vez, no sé, desde la óptica de la sociedad civil, el tema de los derechos humanos. Existe obviamente una oficina de protección de los derechos humanos autorizada por de la Organización de Naciones Unidas, muy bien, eso está bien, eso sería una forma de institución, ¿no? Sin embargo, obviamente esa es como de convenio por parte de la Organización de Naciones Unidas, pero también funciona bien en nuestro estado. Otra institución, por ejemplo, sería la Policía Boliviana, ¿no? La Policía Boliviana que debería y que trabaja coordinadamente con la Fiscalía en el tema de las investigaciones, ¿no? Creo que me dijeron la mayoría de ustedes están trabajando en la Fiscalía, ¿no? De este diplomado. Y es bueno que ustedes asocien. La institución Verde Olivo viene a ser una institución que está encriptada y desarrollada para la protección de las garantías constitucionales desde el punto de vista institucional. Y aquí tenemos las garantías jurisdiccionales. Dentro de las garantías jurisdiccionales hay diferentes, ¿no? Las garantías jurisdiccionales son parte de las garantías constitucionales y se refiere expresamente a las garantías de las personas, sean estas individuales o colectivas, para hacer prevalecer el orden constitucional en la aplicación de la misma constitución, las leyes, la normativa jurídica en general, ante el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y miren, muy importante, si bien el tema de las garantías jurisdiccionales ha tenido más desarrollo en materia penal, a tal punto que la Constitución es la otra cara de la normativa penal. Es decir, que la Constitución genera y establece límites al monopolio del derecho de castigar que posee el Estado. Un Estado constitucional de derecho es entonces un Estado con un derecho penal mínimo que se amplía como último recurso y en observancia del cumplimiento de una serie de garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución. De ahí la relación, estoy poniendo la relación que existe entre los medios de impugnación también y esto de que se desarrolla por materia constitucional, ¿no? Conforme a la hermenéutica del texto constitucional boliviano, podemos ver que el capítulo primero, ¿no?, de la Constitución Política del Estado está dedicada al tratamiento de las garantías jurisdiccionales y las mismas se encuentran especificadas en los artículos que van del 109 al 124 y son los presupuestos de las acciones de defensa también de la defensa, de las acciones de defensa, y también está el capítulo segundo, título cuarto de la primera parte de la Constitución, que vamos a ir desglosando poco a poco con cada uno de las garantías jurisdiccionales que se me hace necesario introducirlos para recaer finalmente a lo que es la impugnación y sus aspectos generales, ¿ya? Hasta este punto, realmente esto de admitir, se me va, perdón. ¿Me estás escuchando? Perdón, yo estoy corriendo y tal vez no me estás escuchando. ¿Sí? Buenas. Sí, doctora, estamos escuchando. Sí, muy bien. Muy bien, dentro de estas garantías jurisdiccionales existe la garantía jurisdiccional de la aplicabilidad directa de los derechos constitucionales. ¿Y a qué se refiere la aplicabilidad directa de los derechos constitucionales?
Esta se refiere a lo establecido en el artículo 109 de la Constitución, que dice: todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por la ley, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? Que tienen que ser directamente aplicables, ¿no? Es decir, o sea, el funcionario público tiene que preguntarle a una autoridad si tiene que aplicar los derechos y garantías establecidos en la Constitución. No, porque son directamente aplicables, está en la Constitución, ¿sí? Y tiene que aplicarlos y protegerlos. Los derechos no precisan para su cumplimiento de una legislación previa, de una reglamentación previa, no precisan de un visto bueno por parte del Ejecutivo. Los derechos serían directamente aplicables por estar reconocidos en la Constitución, ¿sí? Entonces, se ubican en la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos derechos que están establecidos en la parte de derechos fundamentales y garantías, los comprendidos entre el artículo 15 y 107, que es posible encontrarlos en estas partes de la Constitución, como por ejemplo el artículo 10, que declara el derecho a la paz, y el caso del artículo 373, que declara que el agua es un derecho fundamentalísimo. Y eso, miren, por ejemplo, en este caso, este articulado que habla sobre el derecho al agua es muy importante. Entonces, ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver? Créanme que muchos casos se dan por esto, por medidas de hecho. Lo primero que hacen cuando no pagan expensas en los condominios es el corte de los servicios públicos y el resto del agua, ¿no? Y esto hace que se dé algunas vías de impugnación y vías recursivas constitucionales de acciones constitucionales directas, obviamente, por obviamente la naturaleza del derecho, que es un derecho fundamentalísimo, el derecho al agua, porque se toma como una medida de hecho. ¿Ya? Entonces, de ahí la importancia de conocer sobre las garantías constitucionales. Y este punto que se me hace importante tocarlo, si bien no tiene como tal, bueno, tiene que ver con todo lo relacionado con derecho constitucional. Pero cuando yo hablo de derecho constitucional y procesal constitucional, es increíble, ¿no? El poder desglosar esto y que podamos decir, ah, sí, soy constitucionalista con orgullo, porque significa que nosotros tenemos que aprender mucho más de lo que dice la Constitución Política del Estado. Y esto lo hago referente a los conceptos, ¿no? que están encriptados en la Constitución Política del Estado, en el artículo 410 y en el artículo 256, en el artículo 13 también, parágrafo 2. Ambos estos tres artículos desarrollan conceptos, se puede puntualizar conceptos como lo que se puede decir y diferenciar lo que es la supremacía constitucional, que la supremacía constitucional va a ser que la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano es la Constitución Política del Estado. El concepto de bloque de constitucionalidad, que el bloque de constitucionalidad está conformado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas eh, de derecho. ¿Me pueden ayudar ahí? 410, ¿alguien lo tiene el 410 en la Constitución Política del Estado? ¿Alguien? Sí, doctora, lo tengo en manos. Perfecto. ¿Alguien me puede leer el 410? Artículo 410, parágrafo primero. Perfecto. Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones se encuentran sometidas a la presente Constitución. Parágrafo 2. La Muy bien. Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Muy El bien. Ahí bloque de quiero, constitución. doctor, perdón. Esa primer parte, que dice, ¿no? La norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano es la Constitución y goza sobre primacía sobre cualquier otra disposición normativa. Esta parte conceptualiza lo que es la supremacía constitucional. Y les voy a pedir a ustedes que en lo que estamos nosotros desarrollando la clase, pues también obviamente a los que vean esto en posterior para su estudio, y puede que entre en el examen obviamente, ¿qué es supremacía constitucional? Es esto, ¿no?
Es cuando se identifica que la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano es la Constitución Política del Estado y que goza de primacía sobre cualquier disposición normativa, ¿sí? Eso es supremacía constitucional. Muy bien, doctor Walter, continúe. No lo estamos escuchando, está con el micrófono apagado. Ok. Ahora sí, el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente Muy bien, jerarquía, de antes, acuerdo. perdón, un ratito, vamos a parar. Otra vez, el bloque de constitucionalidad, ¿ya? El bloque, El bloque de constitucionalidad está conformado por los convenios y tratados en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario. comunitario. Muy bien. ¿A qué se refiere esto? Y estamos hablando del bloque de constitucionalidad. Ojo, la constitución no es solamente eso. Quien quiera hacer un control de constitucionalidad en el ejercicio público, ojo, porque es la protección de la cosa pública también, ¿no? Tiene que entender que para el ejercicio tiene no solamente que saber el abogado la Constitución, sino también las normas, convenios y tratados en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario. ¿Qué son las normas de derecho comunitario? Que quienes son de derecho a veces los relacionan con el pluralismo jurídico, con los derechos de los pueblos indígenas. Ojo, no estamos refiriéndonos a eso, nos estamos refiriendo a las normas emitidas por los tribunales legislativos de los bloques de integración a los que pertenece Bolivia, como la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, ahora Mercosur, también Mercado Común de Sur, porque ya está Bolivia participando, ¿no? Y todos los otros de los cuales participe Bolivia y se haya establecido un órgano legislativo aprobado obviamente en esta estructura. ¿Se dan cuenta el desafío que se tiene en el marco de la constitucionalización? Entonces, a eso nos referimos con el bloque de constitucionalidad. Y ojo, y jurisprudencialmente se añade a este bloque de constitucionalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ah? Eso para que ustedes tomen apuntes y en el tema del examen ahí lo tenemos. Muy bien, y continúa, doctor Walter. Va a disculpar que lo haya molestado. Continúe en la lectura. Está bien. Derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. 1. Constitución política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Muy Los bien. derechos los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Ya, muy bien, eso es todo. Y eso es lo que acaba de leer su compañero, el doctor Walter, se llama jerarquía normativa. ¿Se dan cuenta? Esa secuencia de normas a obedecer por parte de los juristas, por parte de la ciudadanía, se llama jerarquía normativa. Sí. Son tres conceptos desarrollados en este artículo 410. ¿Qué me dicen acá? Muy bien, doctor Manolo Vizcarra, la próxima clase lo espero con cámara encendida. Lo mismo al doctor Félix Bautista. Muy bien, yo necesito, pero igual que me participen, ¿no? Porque si no, como les dije, el tema jurídico a veces un poquito, y nosotros tenemos que correr. Entonces, me toca mencionar estos puntos de manera rápida para que ustedes logren entender, ¿no? De que incluso en este punto se tiene que haber el tema, ahí se desarrolla dentro de estos articulados el tema del principio de favorabilidad. eh, Vemos lo que dice el artículo 13, ¿no? Que no existe renuncia
de los derechos enunciados, sino que también obviamente al reconocimiento internacional, el Estado protege los derechos no enunciados, ¿no? Entonces, a eso, por ejemplo, se le llama la cláusula abierta, que otros lo conocemos como control de convencionalidad, ¿no? Y el principio de favorabilidad que se tiene que ver en varias materias, que se ve también en la materia penal, que es de que obviamente se tiene que hacer protección de los derechos más favorables a la víctima y bueno, eso es muy importante. Continuamos. También está la garantía de iguales garantías de protección, ¿no? Que significa que desde la perspectiva práctica, los derechos constitucionales son válidas en la medida en que cuente con garantía que permita accionarlos no solo ante tribunales o la administración, sino en la interacción de cada sujeto en la esfera pública, política, en la vida cotidiana. Como cabe destacar que hay garantías constitucionales de orden jurisdiccional. Aquí, por ejemplo, tenemos, ya mencionamos la aplicación directa y también está la sujeción de todas las personas que vulneran derecho a la jurisdicción boliviana, ¿no? Y pongo esta fotito que llama la atención, porque miren, imagínense, ya ha pasado, ya tenemos experiencia, ya hay jurisprudencia de casos donde extranjeros han venido a cometer ilícito a los pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, los pueblos indígenas originarios campesinos, en el marco de sus normas y procedimientos propios, habilitados por la Constitución Política del Estado, los ha sometido, independientemente de la materia, ¿no? Porque sabemos que en el marco de la justicia comunitaria y en la jurisdicción indígena originaria campesina, pues tienen que someterse. Y es una de las garantías, ¿no? La sujeción de todas las personas que vulneren derecho a la jurisdicción boliviana está establecida en el artículo 110. También el derecho a indemnización, reparación y resarcimiento de daños de las víctimas está establecido en el artículo 103, que es muy importante para que ustedes, bueno, y tengo que tocar todas estas garantías porque incluso desde este punto de vista ustedes pueden identificar algunos procesos y decir, ah, pues tengo que impugnar, ¿no? También la prohibición de tortura, la desaparición, confinamiento, coacción, exacción y cualquier forma de violencia física o moral. Y esto está establecido en el artículo 114. Y ojo, que en el tema de la desaparición, ha habido casos, y me estaban exponiendo algunos estudiantes mismo de la maestría, que soy docente igual de maestría en la universidad, me hacían la consulta y me decían, doctora, pero en el tema penal si es desaparición, no hay un tipo penal y por no estar establecido como un tipo penal articulado específico en el Código Penal, no dieron procedente a las investigaciones. ¿En serio? Y tenemos la garantía constitucional de desaparición, ¿no? La nulidad de las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas mediante tortura, coacción, exacción o violencia, ¿no? También está la nulidad de estas declaraciones, ¿no? Por alguna omisión. El debido proceso que está establecido en los artículos 115, 116, 117, 119, 120 y 121. Ustedes saben que a veces cuando hablamos del debido proceso, enganchamos en esta garantía del debido proceso todas, incluso la garantía de impugnación está relacionada con el debido proceso, porque dentro del debido proceso, por ejemplo, está el debido proceso protege a las partes de que haya una administración de justicia eficaz en el punto de vista de motivación, fundamentación y congruencia, ¿no? Y está relacionado, obviamente, ¿no? La impugnación con esta garantía. Está la presunción de inocencia, que está establecida en el artículo 116, perdón, y el principio indubio pro reo y la legalidad, ¿no? Que también esto está establecido en el artículo 116 y el derecho a la defensa que está en el artículo 119. También está la nulidad de los actos de personas que usurpen funciones que no les competen y de los actos de las que ejercen jurisdicción que no emane de la ley. Eso está establecido en el artículo 122. La irretroactividad de la norma es, con sus excepciones, está establecido también, obviamente, que estas excepciones tienen que estar establecidas por ley, en el artículo 123. Obvio que la regla general es que la normativa va para lo venidero, ¿no?
Asimismo, podemos decir que dentro de estas garantías jurisdiccionales, desde el punto de vista constitucional, están las acciones de defensa. Ustedes ya han visto acciones de defensa, ¿no? En este diplomado, ¿sí? Ya, entonces lo que voy a hacer es correr, ¿no? Está la acción de libertad que protege el derecho a la vida, a la libertad personal en sus distintas expresiones. Ojo, también al debido proceso. La acción de libertad protege el debido proceso. Me preguntaban algunos estudiantes, ¿no? Doctora, en este proceso de selección de autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, hemos evidenciado, me decían, que se han realizado algunas vulneraciones de algunas mujeres o de algunos que están representando a pueblos indígenas, no les han revisado su carpeta como deberían, lo han hecho así a la suerte y dependiendo de esa persona, pues lo veían. Entonces, eso era la consulta que me hacían algunos estudiantes. ¿Qué es lo que procede después del recurso? ¿No? Después del recurso de revisión que estaba establecido en esta normativa específica de convocatoria. Y yo le decía, es que si hay falencias al debido proceso, procede la acción de libertad. Y me decía, no, es que generalmente se habla de amparo. Bueno, ¿para qué vamos a cuestionar el cumplimiento del principio de subsidiariedad, que obviamente tiene sus excepciones, pero ¿para qué vamos a cuestionar si dentro de la acción de libertad existe obviamente la verificación de la prueba, ¿no? Si no se ha hecho una correspondiente verificación de las carpetas y es una falencia del debido proceso, se tiene que hacer esta por la vía constitucional a través de la acción de libertad, ¿no? Entonces, eso para informaciones a todos ustedes. La acción de amparo constitucional, que viene a ser la acción que encamina obviamente cualquier tipo de acción que no está establecida en las otras cuatro, que protege la totalidad de derechos constitucionales. Y bueno, entonces está establecido en el artículo 128 y 129. La acción de protección de privacidad, que va a proteger los derechos de la intimidad, la privacidad personal, familiar, el derecho a la propia imagen, honra y reputación, ¿no? Y bueno, las acciones de inconstitucionalidad que protegen cualquier normativa que no esté acorde a la constitución política del Estado, porque como les dije, la regla general es la constitucionalización del ordenamiento jurídico, ¿no? Me han esperado un minutito, por favor, voy a conectar mi computadora antes que se me apague. Un minutito me van a esperar, ¿ya? Muy bien, van a disculpar, ya, ahora sí. Y la acción de inconstitucionalidad que protege ante cualquier vulneración de derechos resultado de la aplicación de una norma infraconstitucional, es decir, que esté fuera de la Constitución. Aquí tenemos dos tipos de acciones, obviamente inconstitucionalidad abstracta y concreta, que yo creo que ustedes ya han ido desglosándola en las anteriores materias o la van a ver en detalle en la siguiente. Y también está la acción de cumplimiento que protege ante cualquier vulneración por parte de los funcionarios, servidores públicos, el concepto nuevo, por incumplimiento de disposiciones constitucionales, y la acción popular que protege los derechos e intereses colectivos relacionados con con el patrimonio, espacio, seguridad y salubridad pública, derechos al medio ambiente y otros de similar naturaleza. Y ojo, derechos colectivos y derechos difusos, ¿no? Están ya establecidos dentro de esta acción constitucional. También destacar que tanto las garantías jurisdiccionales como políticas no pueden ser suspendidas en situaciones de estados de excepción, ¿no? Conforme a lo establecido en el artículo 13 y el 132. Muy bien,
después de haber tocado todas las garantías constitucionales establecidas en la Constitución, y que ustedes ya, y que ya hemos ido identificando cuáles tienen relación con el tema de la impugnación, y prácticamente todas tienen relación con el tema de la impugnación, porque la impugnación viene a ser una garantía transversal procesal, me toca desarrollar esta introducción a la impugnación, que obviamente tengo que introducirlo desde sus aspectos generales. Entonces podemos decir que está tomado en nuestra constitución política del Estado esta impugnación como un principio de control, ojo, ¿no? Principio de control. La sociedad debe controlar a los jueces, ¿no? En realidad, y este mecanismo de autocontrol al interior del sistema de justicia, que es importante, ¿no? Porque tiene que velarse por los intereses de los sujetos procesales y es un control del Estado, es decir, que debe considerarse también a la impugnación como una garantía y como un instrumento para controlar la actividad de los jueces, obviamente que puede, vamos a poner así, incluso nace esta figura por el hecho de que la persona que está administrando justicia es humano, ¿no? Y puede gozar obviamente sus resoluciones de algún tipo de error en el marco de esta naturaleza humana, ¿no? Entonces, ya ahí pongo un contexto histórico y pongo desde el punto de vista romano tardío, porque sabemos que el derecho romano eh, primigenio naciente, esta se basaba obviamente en el poderío que tenía el emperador, y este poderío que tenía el emperador, si bien había administradores de justicia, también los munía de un poder absoluto. Entonces, lo que decía el juez era lo que realmente era y listo, ¿no? Era absoluto, ¿no? Absoluto lo que ellos mencionaban. También, obviamente, el contexto histórico está desarrollado con el derecho canónico y el continental europeo, porque empezaron a desarrollarse, obviamente, controles por parte del Estado a los diferentes jueces, y esto desde el punto de vista incluso religioso. Eh, Otro contexto histórico que es necesario mencionarles a ustedes es el desarrollo No de sale los... audio, doctora. Perdón, buenas, buenas. Doctor Gabriel, ¿me escucha? Se escucha perfectamente, doctora. ¿Sí? Ah, ya. Muchas gracias, doctor Walter. No, no sé. ¿Tiene alguna pregunta, doctor Gabriel? Solamente indicaba que no salía audio. Seguramente tengo baja internet, doctora. Ah, sí, está bien, está bien. Sí, sí, seguramente se le fue el internet, doctor. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista del contexto histórico, por así decirlo, continental americano, también el tema de la impugnación nosotros la hemos visto en la Real Audiencia de Charcas, ¿no? En el desarrollo de las leyes de India, se establecía que obviamente las autoridades, que eran los tribunales en ese entonces que estaban establecidos en la Real Audiencia de Charcas, se podía hacer una solicitud de incumplimiento o violación de derechos que en ese entonces trataron de proteger a los indígenas de forma mínima, ¿no? Desde el punto de vista católico por esto de las leyes de India, pero tardaban muchísimo en ser respondidas, obviamente, porque se tenían que ir a España y bueno, era obviamente seguía siendo una administración de justicia que no era tan justa, obviamente, para los vivientes en esa época. Entonces, esto como contexto histórico. Desde el punto de vista internacional lo vamos a ver en las normas internacionales, pero ahí es necesario ponerlo, ¿no? Entonces, podemos dividir estas definiciones de impugnación y recurso. La impugnación es el acto procesal tendiente a conseguir la revocación, modificación o sustitución de un acto concreto de procedimiento por considerarlo incorrecto o defectuoso, produciendo agravio en atención a su injusticia o anormalidad de su fallo. Y el recurso es la petición formulada por una de las partes principales o accesorias para que el mismo juez que profirió una providencia o su superior lo revise con el fin de corregir los errores del juicio, injudicando, o de su procedimiento, un procediendo que en ella se haya producido. En realidad, obviamente, estamos hablando de que esta acción, que es un acto procesal de impugnación, se va a ver materializada a través de un recurso, ¿no?
Y obviamente este recurso tiene que ser habilitado y tiene que ser idóneo al proceso que se está llevando, ¿ya? La naturaleza jurídica de la impugnación obviamente está, y del derecho a recurrir del recurso para Blinder, ¿no? Uno de los juristas destacados de la última época, dice que el derecho a recurrir se encuentra limitado por el agravio. No podemos extralimitarnos solicitando o solicitando extrapetitas si solamente tenemos que limitarnos al agravio, pero obviamente con la idea de subsanarlo, ¿no? Para Coautor Eduardo, el recurso significa literalmente regreso al punto de partida, que es un recorrer de nuevo el camino ya hecho. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Recurso, recorrer de nuevo el camino ya hecho. La palabra recurso se emplea para designar tanto el recorrido que se hace mediante otra instancia como el medio de impugnación en virtud del cual se recorre el proceso. La finalidad de los recursos es lograr, perdón, ¿qué pasó? Perdón, hubo un problemita de, creo que del administrador que no me está permitiendo compartir. Ahora sí. Entonces, la finalidad de los recursos es lograr una mejor justicia para las partes. No sé qué me pasó ahora, otra vez. Ya. Y lograr más altos niveles de orden jurídico y paz social para el Estado. Entonces, existe la necesidad jurídica, la necesidad de alcanzar seguridad jurídica a través de la firmeza de decisiones, ¿no? Las características, por así decir, los caracteres de los recursos en general va a ser de que tiene que haber una resolución que debe ser impugnable, ¿ya? Tiene que cumplir con requisitos de formalidad que significa los especificados por la ley, ¿ya? Específica, no general. Principio dispositivo, tiene que haber una ejecución, ¿ya? Porque estamos hablando de que tiene que haber primero una ejecución por el cual ustedes tienen que impugnar y no debe de existir cosa juzgada, ¿sí? En ese proceso, porque se tiene que hacer a tiempo, porque si ustedes no lo hacen a tiempo, se dejan vencer los plazos y ya existe cosa juzgada. Entonces, en esto también podemos mencionar dos clasificaciones, que es los ordinarios, que son la interposición cotidiana y solo se refiere a su fundamentación, y los extraordinarios, que son excepcionales y requieren el cumplimiento de un mayor número de requisitos. Dentro de los requisitos comunes, que podemos decir de manera general, están los subjetivos y los objetivos. Los subjetivos, es decir, quien lo interpone debe tener calidad de parte y debe ser presentado ante el órgano competente. Y lo objetivo es la vía que debe ser idónea y el recurso debe ser jurídicamente posible. Entonces, esos son los requisitos comunes dentro de la impugnación. Efectos de la interposición de los recursos. ¿Cuáles pueden ser los efectos? Incluso esto tiene razón y lo vamos a ver dentro del tema de apelación, porque lo vamos a ver específicamente cuando llevemos apelación. Pero en general los efectos pueden ser devolutivo, suspensivo, no suspensivo y extensivo. Devolutivo, no suspende la competencia del órgano emisor. Suspensivo, se desprende del órgano apelado hasta que el revisor resuelva la impugnación. No suspensivo, la decisión judicial se ejecuta a pesar de la concesión del recurso. Y extensivo, que el no recurrente se favorece del recurso interpuesto por otro. ¿Ya? Eso puede ser, por ejemplo, para los terceros interesados, que generalmente sucede. Entonces, en este marco podemos señalar la normativa internacional y por eso les dije, eso desde el punto de vista histórico es necesario que yo les mencione cómo se desarrolló desde el punto de vista internacional. Ustedes saben que para 1945, ¿no? Desde luego después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, el mundo se encontraba en una inflexión demasiado, en una situación de violencia demasiado estructural.
era un punto donde muchos autores señalan que si bien o todos los estados seguían con la matanza de las personas o se unían, ¿no? Definitivamente o nos matábamos o nos uníamos, decían algunos de los autores internacionales. Entonces, para 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas y posteriormente, para 1948, eh, Eleanor Roosevelt, ¿no? Una de las autoras de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, redacta con un conjunto de personas juristas este instrumento internacional que si bien añade la voluntad de varios estados, ¿no? Y luego de esto se desglosan algunos convenios y pactos internacionales ya obviamente de índole obligatorio y vinculante. Estas primeras declaraciones son obviamente normas primigenias del derecho internacional de los derechos humanos. Y en esta norma primigenia se establece en su artículo 8 que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Que se den cuenta la importancia de los recursos y de la impugnación, ¿no? Como tal. La Declaración Americana de Derechos Humanos es otro instrumento primigenio dentro del continente americano que se da para 1948 y para 1948 en su novena conferencia, miren qué interesante, y quiero mencionar que la Declaración Americana de Derechos Humanos se da antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y en su artículo 25 también desglosa el derecho al recurso, ¿no? También está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2.3, la Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto de San José de Costa Rica, que es a través de la cual se materializa la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1969. Muy importante porque imagínense también para nuestro Estado plurinacional de Bolivia, antes de República de Bolivia, ha sido ratificado por nuestro país y es obligatoria su sentencia emitida por esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y también el Convenio para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales que está establecido en el artículo 5.4 y 3. La Constitución Política del Estado, con relación a la impugnación, señala en su artículo 180 que se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Es lo único que tenemos con relación a tal cual con la impugnación, ¿no? En la Constitución Política del Estado, pero vaya a ser, como ustedes pueden ver, está establecido como principio, ojo, es muy importante, porque cuando hablamos de principio tiene que ser, lo está mencionando desde el punto de vista transversal. Sin embargo, vamos a ver que en la jurisprudencia constitucional ya la establece como una garantía transversal procesal, ¿sí? Y obviamente tiene que ver, por eso estamos en esta materia introductoria, como la impugnación como garantía constitucional. Muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta también. Y para finalizar, estoy poniendo cuatro sentencias que mencionan y relacionan los derechos constitucionales con esta garantía procesal, con esta garantía jurisdiccional perdón, de impugnar. ¿Cuáles son la sentencia constitucional plurinacional 0521 barra 2020, del 2014 del 10 de marzo, que desarrolla de manera inicial, ¿no? Porque si vamos a poder desglosar mucha jurisprudencia más y quiero que ustedes lo hagan. Por eso es que en una de sus tareas les voy a pedir que desarrollen la impugnación como garantía constitucional. Y yo solamente estoy poniendo cuatro. Yo necesito que ustedes profundicen y desarrollen más el tema de la jurisprudencia constitucional. Y ojo, esta está relacionada con el derecho a la tutela judicial efectiva.
El derecho a la tutela judicial efectiva es aquel en el cual la administración de justicia tiene que hacer un trabajo eficaz para la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Y ahí está el derecho, la garantía constitucional está transversal en el derecho a la tutela judicial efectiva. También la impugnación como garantía procesal la podemos ver en la sentencia constitucional plurinacional 1172 barra del 2015-S3 del 16 de noviembre. Y también tenemos la vinculación existente entre el derecho a la defensa, la garantía de la impugnación y la doble instancia. También lo podemos ver en esta sentencia 02 75/2012 y también la sentencia constitucional 1316/2014 del 30 de junio, que desarrolla el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación. Aquí en esta última, que es el derecho a la fundamentación, motivación y congruencia, existen más sentencias constitucionales que ustedes pueden citar para, obviamente, hablar sobre el tema de la impugnación. Muy bien, distinguidos diplomantes, a ver, vamos a ver qué hora es. Nosotros hemos corrido en el desarrollo del tema y me gustaría escuchar algunas dudas, si tienen algunas dudas, para que podamos, obviamente, concluir. Yo cada clase voy a darles una presentación y el objetivo obviamente es que ustedes aprendan y podamos discernir este conocimiento. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Nadie? Muy bien. Teniendo en cuenta que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros tendríamos que tener un receso entre medio, ¿no? Por lo menos de unos 20 minutos. Entonces, por esta clase, por ser la primera, obviamente, introductoria, y era necesario no perder el hilo conductor. Vamos a salir un poquito más temprano. Sin embargo, ahorita voy a proceder a enseñarles a la búsqueda de jurisprudencia, que me parece que es necesaria para que ustedes puedan hacer la justificación de sus trabajos, ¿sí? Entonces, voy a habilitar ahorita una nueva ventana para que ustedes puedan ver de cero, ¿sí? Y me van a decir, por favor, si ven, ¿ya? ¿Se está viendo? Sí se ve, doctora. Ya, perdón. No sé qué me pasa aquí con este cosito, pero ahora sí. Ya. Muy bien, ustedes prácticamente lo que tienen que hacer es buscar test de tribunal. Miren, yo ya lo tengo TCP Bolivia. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces ingresan TCP Bolivia. Tribunal Constitucional Plurinacional. En esta parte de buscadores existen dos tipos de buscadores en el Tribunal Constitucional. El primero, que es el buscador jurisprudencial. Ustedes van a encontrar sentencia del 2011 al 2018, a mediados del 2018, porque fue el momento en el que trabajó la unidad de jurisprudencia de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales y desarrolló este buscador, que es muy importante. Por ejemplo, vamos a buscar eh, derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Ya? Muy bien, miren. Entonces, dentro del buscador, ustedes siempre tienen que buscar entre comillas las palabras, ¿sí? Y entonces ustedes van a empezar a tener toda, ¿no? Todas las sentencias. Y ahora ustedes me preguntarán, doctora, ¿por qué tipo de jurisprudencia y tipo de resolución? Existe una subclasificación de sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional. En esta subclasificación de sentencia está el tipo de jurisprudencia, si es relevante,
si es reiteradora, por ejemplo, acá ustedes tienen dos relevantes, reiteradora, y si es indicativa. Importantes para la interpretación, si están moduladas o no están moduladas, si son conductoras o son primigenias. Entonces ahí ustedes tienen que ver si está vigente o se ha modulado. A ustedes aquí pueden ver, por ejemplo, vamos a ver esta ficha, ¿sí? Y en alguna van a encontrar este tipo de desglose, ¿no? La titulación, la síntesis de la ratio decidendi, el extracto de la ratio decidendi, ¿no? Y entonces, del precedente constitucional, van a poder ahí ver en la ficha, está establecida la ficha, y van a ver cuáles son las confirmadoras, dónde están, ¿no? Y incluso cuáles son aquí las fundadoras, moduladoras, ahí para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las sentencias y cómo se utilizan, ¿sí? Por eso les estoy enseñando cómo entrar. Volviendo otra vez a lo mismo, ustedes pueden ver la resolución aquí y la ven y buscan. En general, en la estructura de las sentencias constitucionales, existe obviamente una parte que es referencia al proceso que se ha llevado, por el cual se ha interpuesto la acción constitucional con sus respectivas conclusiones, una fundamentación jurídica del fallo, ¿ya? Que desglosa lo que viene a ser la ratio decidendi, ¿no? Y que lo que es realmente lo importante para la interpretación y que es lo que es vinculante para todos nosotros los abogados. Y obviamente el decision que está establecido en la última parte, prácticamente lo conocemos como el portante. El resto se consolida como obiter dicta, ¿no? Es lo complementario. Entonces, ahí esa es prácticamente la estructura de la sentencia. Esto ustedes lo deberían llevar obviamente en otra materia, pero para mí es importante que cuando ustedes me hagan un ensayo, por ejemplo, tengan que sacarlo de lo que vincula, es decir, de los fundamentos jurídicos de la sentencia, y sepan cómo buscar, cómo encontrar la sentencia. Y como les he dicho, este instrumento que si bien no está completo y que puede estar modulado, es un instrumento que todavía está vigente en la página del Tribunal Constitucional y es de acceso público. ¿Hasta aquí lo tienen claro? Sí, doctora, se entiende. Perfecto. Muy bien. Otra forma, y dirán, doctora, ¿será que solamente vamos a tener acceso hasta las sentencias del 2018? No, tienen acceso a todas las sentencias y para eso ustedes tienen que entrar a la conocida página de colores, ¿ya? Entonces, ¿cómo entro a la conocida página de colores? Me voy a la parte donde dice jurisprudencia. Ay, bien, justo ahora tiene un problema del servidor, no sé por qué, pero generalmente no tiene este problema, ¿no? Muy bien, está ahí. Ah, bueno, un ratito, ¿no? Muy bien. Entonces lo mismo, el criterio de búsqueda, ¿cómo era? Entre comillas, vamos a poner derecho a la tutela judicial efectiva, ¿ya? Y entonces ustedes perdón, van a poder evidenciar, miren conmigo la página de colores, de que van a poder ver hasta las del 2024, las sentencias emitidas del Tribunal Constitucional, y ustedes tienen que ingresar, van a ver el tipo de acción, obviamente no con la ficha jurisprudencial, sino directamente los actuados y la sentencia, para que ustedes puedan identificar y leer, ¿no? Ustedes tienen, ya aquí ustedes tienen que identificar, leer cuál es la ratio decidendi, cuál es la obiter dicta, cuál es la decision, pero siempre, obviamente, ya les di el tip, tienen que buscar la parte donde dice fundamentación jurídica del fallo, y fundamento jurídico del fallo. Y de aquí para adelante ustedes tienen que buscar, hasta cuando termina el fundamento jurídico del fallo, tienen que buscar
su justificativo, si quieren justificar con sentencias constitucionales. ¿Ya? Muy bien, nuevamente, otra vez nos vamos para atrás en la búsqueda, entro a la acción, estoy viendo las primeras que me salieron, que son las últimas que se han emitido. Miren que ustedes pueden ver resoluciones, partes intervinientes, en este caso, por ejemplo, los abogados, los documentos presentados en el proceso, así ustedes ya pueden inmiscuirse, miren, memorial, que presentaron, obviamente que no los muestran, ¿no? Pero sí ponen un resumen ahí de lo que se hizo en ese caso, para que ustedes puedan, obviamente, entender el caso y el fallo que desarrolló el Tribunal Constitucional Plurinacional. Descargan la sentencia y ahí tienen la sentencia. Es muy importante que ustedes sepan manejar esto para, obviamente, el desarrollo de todos sus recursos, de todos sus informes jurídicos, y bueno, para la vida jurídica en general, ¿no? Como ya sabemos que las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional son vinculantes para todos y obligatorias para las partes, ¿no? Entonces necesitamos tener conocimiento de los fallos jurídicos emitidos al día a día, ¿no? Por eso les voy a pedir que ustedes vayan leyendo la revisión de la actividad judicial, los fundamentos, de la acción de amparo. Yo quiero que ustedes ya empiecen a ver lo que es. Muy bien, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, una consulta, ¿ya se generaría con esta primer clase una primer práctica también? Sí, claro que sí. Como les comenté, ustedes van a tener un foro, una tarea y una evaluación. La evaluación va a ser de lo avanzado en clase. Nosotros hemos corrido con el avance y era necesario, obviamente, porque es la fase introductoria. Luego, en la tarea van a tener para realizar un ensayo que es la impugnación como garantía constitucional. Yo quiero que ustedes me desglosen jurisprudencia, por eso es que les estoy enseñando cómo se entra a los buscadores. Y finalmente la evaluación, ¿no? La evaluación técnica y el foro. El foro va a ser algo de opinión de ustedes, ¿no? Y esto va a tener que ver con el tema del Estado garantista, ¿no? Que hemos mencionado. Doctor Cabezas, perdón, me levantó la mano. Sí, doctora, buenas noches. Nuevamente, usted nos ha compartido unas diapositivas muy interesantes. No sé si nos podía compartir. Generalmente, particularmente yo apunto en las diapositivas algunos aspectos importantes. Claro que sí. Yo tengo una metodología de avance constructivista, doctor Frank Cabezas. Entonces, después de clase, yo les voy a pasar las diapositivas, pero lo que les voy a pedir es que ustedes siempre estén atentos, porque como yo ya trabajo y estoy relacionada con el ámbito constitucional, hay veces que se me salen palabras que son de índole constitucional y que a veces no se entienden. Lo mismo pasa con la jerga penal, civil. Entonces, siempre por eso les voy a pedir que cualquier duda levanten la mano y anoten, ¿no? Que tengan sus apuntes, porque por ejemplo hoy día vimos supremacía constitucional, control de constitucionalidad, bloque de constitucionalidad, ¿no? Y que son importantes, conceptos importantes. Dígame, doctor Cabezas. Nuevamente molestándola, no sé si podemos en la siguiente clase o ahora tal vez hablar de un aspecto que no hemos tocado mucho en clases, pero a mí me parece interesante. Si bien se dice que toda acción constitucional es vinculante para las partes, hay en algunas situaciones donde intervienen terceros interesados y me gustaría tal vez si podamos desarrollar ese aspecto. Claro que lo podemos ver, ¿no? Pero lo tenemos que ver desde el punto de vista de la impugnación y lo vamos a ver en general. Pero tal vez en procedimientos constitucionales me gustaría que ustedes hagan esas preguntas. Es necesario, ¿no? Igual lo vamos a ver la próxima clase, el tema de los recursos ordinarios. Las terceras partes, las partes interesadas, el tercer interesado es una figura importante, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo procesal de cada uno de los casos. Y lo vamos a ver, claro que sí, pero lo vamos a puntualizar, que me gustaría que lo puntualice también en la parte de procedimientos constitucionales. Ahora nosotros vamos a ver recursos que tienen sus propios procedimientos,
y que tiene que ver la impugnación y que muchas veces la impugnación, al tener una resolución positiva o negativa, afecta al tercero interesado, claro que sí, puede afectar al tercero interesado, ¿sí? Entonces lo vamos a ver ya en el desglose de la siguiente clase, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera intervenir, participar? Tengo 4 participantes de esta clase. No sé cómo están acostumbrados a pasar sus clases. Sin embargo, me gustaría, por favor, para la próxima clase que haya una mayor participación para que todos ustedes estén atentos y activos, ¿no? Ya la siguiente clase es ordinario y me gustaría mucho su opinión y su experiencia dentro de nuestra clase. Muy bien, como hemos corrido y no hemos hecho un receso, voy a dar finalización a nuestra clase para que el día de hoy ustedes puedan leer el material. Les voy a mandar el material, el plan de estudio y las presentaciones para que ustedes hagan ese análisis reflexivo. Les voy a pedir a que hoy día, en este poco tiempo que queda, vayan revisando la constitución política del Estado, ¿sí? Con los articulados que se han mencionado, para que ustedes tengan entendido se desarrolla lo que es la impugnación y qué protege, porque es una garantía constitucional, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, doctora, Gabriel, si Doctor me permite, doctora. Gabriel. Bien. A ver, eh, considerando que la impugnación, por ejemplo, a lo que estoy entendiendo de acuerdo a la clase, se hace en la etapa preparatoria, ¿no? No, no, doctor. Esto se puede dar en cualquier fase del proceso antes de que se establezca la sentencia como cosa juzgada, ¿no? Y para todo eso ustedes tienen un plazo específico. O sea, todavía no hemos hablado de, como tal, de la impugnación desde el punto de vista de procedimiento. Hemos visto la impugnación como garantía constitucional, ¿sí? En toda la clase hemos visto a la impugnación como garantía constitucional, que quiere decir que esta garantía ayuda a la protección de los demás derechos en el interés del acto procesal, ¿no? Entonces, que no es que sea una medida preparatoria como tal, sino que es parte de los procesos judiciales e incluso parte de los procesos constitucionales para el esclarecimiento, para el cambio, modificación, eliminación, anulación de alguno de los fallos que, bueno, se supone que el administrador de justicia haya errado en su condición de humano, ¿no? Porque el administrador de justicia puede equivocarse. Y teniendo en cuenta eso, tenemos esa garantía de la impugnación en resguardo de nuestros derechos fundamentales, ¿sí? Entonces todavía no estoy hablando, las medidas previas, preparatorias a un proceso son otras, son reconocimientos de firmas, son otras, ¿no? Porque esas se dan antes de iniciar los procesos ordinarios, antes de. Sin embargo, acuérdense dentro de las características de la impugnación, es que tiene que haber una resolución, un auto definitivo en el que haya obviamente una lesión a algún derecho fundamental o que no, obviamente, por ejemplo, se crea que no está debidamente fundamentado, entonces ahí ustedes pueden impugnar. ¿Se entiende, doctor Gabriel? Muchas gracias, doctora. Me ha Ya, hecho entender. muy bien. ¿Alguien más que tenga dudas sobre lo que hemos avanzado? Tengo una pregunta. Walter Jesús, ¿cuál es tu apellido? Melgar Centella, doctora. Melgar. Doctor Cabezas, ¿no? Doctora, doctora, Su nombre es Franz, ¿no? Francisco Abel Cabezas. Ah, Francisco. Francisco Abel Cabezas. Bien, gracias. No, Apunta. Muy bien, los espero en la siguiente clase. Espero que ustedes puedan desarrollar sus actividades. La habilitación de todas estas las voy a
comunicar por WhatsApp para que ustedes tengan, bueno, todo lo habilitado en plataforma. Vamos a trabajar con coordinación para que ustedes puedan tener ese acceso. ¿Sí? ¿Me escuchan? Gracias, Sí, doctora. muy bien. Sí, le escuchamos. Tengan muy buena. Gracias, buenas noches. Igual. Buenas Bueno, noches, gracias. Gracias, doctora. Buenas Muchas buenas gracias. noches. noches. Pero Buenas noches. Tengan un reparador descanso. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctorita, hasta luego. Perdón, ¿me escucha? Al grupo de WhatsApp lo voy a mandar inmediatamente todo lo avanzado, ¿sí? Muchas gracias, tengan muy buenas noches.